hacer de mí cono pedazos para salvarme entre un... Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Pase, bienvenidos, bienvenidas al Destape, a quienes estén sumando a esta hora, 10 de la mañana, 4 minutos, hasta las 12. Vamos a estar acá con información, con análisis, con algún debate seguramente también, ¿por qué no? Voy a aclarar algo que algunos parece que no están teniendo presente. Falta un año para el cierre de listas y casi un año y medio para las elecciones. Digo porque hoy casi todo el arco político, la dirigencia, los responsables de este país, actúan como si estuvieran en los 42 minutos del segundo tiempo y pudieran seguir pateando todos los quilombos para adelante a ver si suena el silbato y se resuelven en vez de actuar como adultos y hacer algo para resolverlos. Y eso es algo que cuenta para el gobierno y que cuenta para la oposición. El gobierno ya no sabe qué hacer con Adorni, va ganando de a un día, 3 días, una semanita. Ahora dicen, lo dice Feynman, que tiene acceso a muy buena información del gobierno, que están viendo en este fin de semana si sigue o no. Yo hace 3 semanas conté que si Adorni se iba, era más o menos para la altura de los octavos de final. Bueno, pareciera estar confirmándose ese cálculo, esa versión, o por lo menos eso es lo que está diciendo Feynman. Escúchenlo. Alguien muy importante en el gobierno me contaba que este fin de semana o algunos días posteriores a este fin de semana se tomaría la decisión definitiva de si Adorni sigue o no sigue. La decisión definitiva. Ahora el presidente está en España, vuelve, tiene que ir al Mercosur, el 4 de julio, nada. Están evaluando, aparentemente habrían hablado ya con Karina Milei y con Javier Milei, grupo de asesores, diciéndole todos los días. ¿Qué vas a esperar? Claro. Que te lo eche el Senado. ¿Qué vas a esperar? O que, yo le agregaría, o que se sigan haciendo los papelones que se hacen en el Congreso. Sí, no, esa frase no me la dieron, pero está bien. Pero, no, es pero es verdad. Pero es verdad, contextualización. ¿no? Y en especial lo del PRO. Vos viste el lío que se armó en el PRO, por eso te digo. La carta de Esteban Bullrich es mortal. Yo agrego, perdón, buenas tardes a todos. Bueno, el gobierno obviamente preferiría que Adorni se fuera en fade out, ¿no? Como esas canciones que no saben cómo terminar, entonces las van bajando de a poquito hasta que no se escucha nada. Pero no pasa, y simplemente lo que van habiendo son papelones, uno atrás de otro. Ayer hubo otro en el Senado Nacional, una sesión que había convocado el oficialismo, con una agenda que el oficialismo tiene mucho interés en hacer avanzar y que volvió a caer entre las triquiñuelas de Patricia Bullrich, que nunca se sabe bien para quién juega, o sí, para Patricia Bullrich, y una oposición que tampoco pudo lograr que no le cambiaran las reglas sobre la marcha. Lo que la Constitución dice que requiere 37 votos, le estaban pidiendo 49, y entonces tampoco se sentó a dar quórum. Esto fue lo que pasaba ayer. Finalmente hubo solamente 9 senadores sentados, el resto, ni el oficialismo ni la oposición, terminó de habilitar la sesión, y esto decía el jefe del bloque peronista, el senador por Formosa, Mayans, al concluir este nuevo papelón. Dieron el hecho de la aplicación del 101 y por supuesto que hubo una indignación por parte de ellos. Después hicieron una reunión donde no estuvo la vicepresidenta, que había firmado la acta anterior, donde estuvieron 8 senadores revirtiendo la decisión de 16 senadores, diciendo que son 44 los que dicen tienen este criterio. El criterio es simple. El artículo 101 dice que en primer lugar el jefe de gabinete tiene que venir por lo menos una vez por mes a ambas cámaras para explicar la administración del país, porque se recauda una vez por mes, se gasta una vez por mes, y los diputados y los senadores tienen derecho, y el pueblo tiene derecho a saber en qué gasta el Poder Ejecutivo la plata. Y en el segundo párrafo es claro, cuando el Parlamento quiere hacer una interpelación o una moción de censura, simplemente falta mayoría absoluta.
Y aparte de eso, si queremos removerlo del cargo, también mayoría absoluta, que serían 37 votos. En esa reunión que hicieron, ¿verdad?, que hicieron entre ellos, entre los 8 senadores, cambiaron esto y dijeron que tiene que ser por 2/3. Obviamente que hay un gran problema entre ellos. Primero porque nosotros ya hemos hecho el planteo que el que vota con ese criterio es porque está protegiendo a Dorni, ¿verdad? Está protegiendo a Dorni, está haciendo una interpretación torcida de la Constitución para poder protegerlo al jefe de gabinete. Obviamente que acá hay gente que hizo declaraciones de distintos políticos que Adorni no tendría que estar 5 minutos más en el cargo porque mintió, tuvo omisión maliciosa, digo que son cosas absolutamente inverosímiles. Y tengo entendido, miren lo que voy a decir, que dijo en la reunión privada que tuvo, que me comentaban que dijo no evadió más porque no pudo, porque ese es el criterio que ellos tienen. Bueno, obviamente que evidentemente no son 44 los que dijeron que había que sostenerlo por 2/3. Y yo tengo la convicción de que tienen vergüenza de presentarse al recinto a hacer una interpretación tan torcida de la Constitución, cuando realmente tendríamos que poner límites a una persona que de principio hizo una declaración de 11 millones, ahora tiene 956.000 millones de pesos como declaración jurada, que obviamente no la puede explicar. Por eso es que nosotros siempre decimos que los responsables de dar el quórum son ellos, y quedó evidente que obviamente no son 44 los que piensan de que tiene que sostenerse el criterio de los 2/3. Entonces, Mayán, ¿cómo sigue la historia? Porque esto va a ir a comisión, ¿cómo va a pasar? Mandaron los 2 proyectos a comisión, o sea que ya llamaron a la comisión, y tengo entendido que también ahí hubo problemas porque al mandar el proyecto a comisión, obviamente que se puede trabajar en la comisión la próxima semana. Bueno, ganó una semanita más. El gobierno va pateando todo para adelante, pero no sabe cómo resolver el tema, evidentemente. Tampoco sabe cómo hacer para seguir sin cumplir la ley. Este es un gobierno que viene ignorando leyes aprobadas por el Congreso con fallos judiciales ya a esta altura del partido, con insistencia del Congreso. Ayer, una de las noticias más importantes del día tiene que ver con que la Corte rechazó el recurso de Milei, que queda obligado a cumplir con la ley de financiamiento universitario, dejando firmes las cautelares que pedían al gobierno que cumpla con la ley hasta que se resuelva la cuestión de fondo. No es un acto heroico el de la Corte tampoco, no es un acto heroico, ellos están haciendo su propio juego con esto y no resolvieron la cuestión de fondo, con lo cual le dejan abierta una puertita al gobierno a que siga haciéndose el distraído, a pesar de que el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, probablemente la persona en ese cargo más repudiada por la comunidad universitaria de la historia moderna, había dicho que si la Corte fallaba, este gobierno iba a cumplir el fallo. Escúchenlo. Su pregunta, 30 segundos. Y respuesta, Álvarez, 1 minuto. Es la primera vez en la historia argentina que el Estado litiga contra las universidades para no cumplir una ley. El Congreso aprobó una ley. Espere, Álvarez, Fue ratificada después del veto con mayoría agravada. Fue incluso sostenida cuando quisieron derogarla en el marco de la discusión del presupuesto 2026. Y hay fallos en primera y segunda instancia respecto de la cautelar favorables, obligando su implementación, y decidieron recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Mi pregunta es, si la Corte falla acompañando el reclamo de las universidades públicas, ¿ustedes van a cumplir? Sí. Muy bien. ¿Tu respuesta es esa? Tiene 1 minuto para argumentar. ¿Cómo puede haber alguna duda respecto al cumplimiento de la ley? Nosotros vamos a cumplir absolutamente la ley. Bien, muy bien. También vamos a exigir. Bueno, 3 doritos más tarde sale el fallo de la Corte y ahora el gobierno dice, bueno, que va a cumplir una parte, otra parte no, lo que quieran ellos. Total, es todo optativo en este país, es toda una joda. Esto es Clarín, tras el fallo de la Corte, en el gobierno dicen que cumplirán con los pagos de becas y salarios a las universidades, pero no con la ley completa. Insisto, me perdí el artículo de la Constitución que dice que es optativo decidir qué partes de la ley se aplican y qué no. ¿Y por qué dicen en el gobierno, qué argumento dan en el gobierno para no cumplir la ley completa? Bueno, lo cuenta Infobae, otra fuente con acceso a la Casa Rosada, se apoya en el acuerdo firmado con la UBA. Es decir, dice, como ya acordamos una cosa con la UBA, no tenemos que cumplir con la ley. Como si un acuerdo entre 2 partes, parcial además, esté por encima de un fallo de la Constitución
perdón, de un fallo de la Corte, de lo que dice la Constitución y de lo que dijo el Congreso varias veces. Bueno, no es así. Pero el gobierno no sabe cómo resolverlo, lo sigue pateando para adelante. Y sobre todo el gobierno no sabe cómo hacer para resolver la vida de los argentinos, no sabe cómo hacer para que la economía repunte. Esa es la falla más grande, por lo menos para los que piensan en un futuro democrático, ¿no? En un gobierno que tenga que ir a pedir votos el año que viene. Hay una nota muy interesante en el Destape que muestra que el 80% de los asalariados gana menos que lo necesario para sostener una familia. Son datos del INDEC, datos oficiales. 8 de cada 10 trabajadores asalariados perciben menos de 1,5 millones de pesos por mes y eso no alcanza una canasta básica total para una familia tipo. Lo cual lleva directamente al siguiente punto, que es que el consumo no encuentra piso, cayó 1,6% en mayo. Obviamente, ¿cómo no va a caer si la gente tiene cada vez menos guita? El sector de la construcción sigue sin levantar. Escuchemos lo que decía el presidente de la Cámara, Gustavo Weiss, respecto al sector probablemente el más castigado por este gobierno. El sector está mal, nosotros hemos caído 25% en actividad entre mediados del 23, que fue el último pico de la actividad, y mediados del 24, es decir... 25%. 25%. Último semestre de la gestión anterior, primer semestre de esta gestión, a partir de mediados del 24 a la fecha, que ya son 2 años, estabilizados. Estabilizados, no seguimos cayendo, no crecemos, perdimos en este tiempo 120.000 puestos de trabajo, somos por mucho el sector que más empleo despidió del resto de los sectores productivos. Y bueno, la explicación es casi nula inversión en obra pública nacional, por no decir nula, y por un lado, y por otro lado, la actividad privada no repunta y no va a repuntar hasta tanto no haya créditos hipotecarios en volumen suficiente para que la clase media pueda acceder a su vivienda. Y bueno, estamos trabajando en ver en qué medida los bancos pueden tener fondeo de largo plazo, que es lo que necesitan para dar créditos a 30 años. Bueno, es todo una problemática no nueva, pero bueno, estamos trabajando en eso. Y hay otra nota en el Destape que les recomiendo que lean, pero yo ahora voy a repasar algunas partes porque es realmente impresionante, que la escribió Rodrigo Núñez y que cuenta ya cómo el impacto de las políticas de este gobierno en la economía es tan grande que está redibujando los contornos sociales, los barrios. La gente que vive en el segundo o tercer cordón del conurbano ya no viene a trabajar a la ciudad de Buenos Aires porque no le alcanza. La barrialización lejos de Constitución, el techo de la changa y la implosión de los hogares. Así vive el conurbano, el terremoto económico de Milei. Insisto, les recomiendo que la lean completa, pero si vamos scrolleando un poco, cuenta Rodrigo que en la Rotonda Gutiérrez, en Florencio Varela, se ubica el Parque Industrial y Tecnológico. Allí encuestaron a trabajadores para saber cómo impacta la crisis económica en sus vidas. En lo que refiere al impacto en los colectivos, lo vemos en los laburantes, que les cuesta mucho venir hasta acá y hacemos itinerarios para tratar de aliviar esa situación, dice una fuente del municipio. Es decir, ya no solamente no vienen a Capital, sino que hasta les cuesta ir al cordón industrial que tienen cerca de sus hogares. Lo que sucede en Varela, escribe Rodrigo, como en otros distritos del conurbano bonaerense, es que la fisionomía laboral atraviesa una transformación silenciosa pero profunda. Viajar desde la periferia hacia la ciudad o hacia los nodos logísticos urbanos empieza a dejar de ser una opción viable para miles de familias debido a la implacable crisis de ingresos. Entre la destrucción de puestos de trabajo y el encarecimiento del transporte público, los trabajadores de menores recursos se ven obligados a refugiarse en la informalidad dentro de sus propios barrios. Esto, dice Rodríguez, es el verdadero fenómeno barrial del que suele jactarse el presidente Javier Milei. En otro fragmento de la nota cuenta que para una persona sin laburo, salir a buscar laburo muchas veces significa no menos de 10, 12, 15 lucas. Entre el transporte y algo que comes y estás todo el día afuera y que no tienen esa plata. Y la situación es cada vez peor. Y en ese contexto de empeoramiento constante de las condiciones de vida de la gente y de un compromiso también muy importante respecto al presente y al futuro del país que está logrando hacer avanzar el gobierno a pesar de todos sus problemas,
es que la oposición también está como el gobierno, jugando como si ya estuviera por terminar el partido, como si pudieran esperar la definición por penales, como si no tuviera un costo cada día que pasa en el cual las cosas no solamente no se resuelven, sino que ni siquiera se intentan resolver. Y ahora están adelantando debates como si las elecciones fueran pasado mañana. Como si estuviera todo bárbaro, como si no hubiera otros temas más urgentes, como si no estuvieran rompiendo el país y vendiendo cada uno de sus pedacitos, como si partir al peronismo no significara debilitar a esa población que ya tan vulnerable está, como si esto fuera 2017 y los pedazos que se rompen ahora se pudieran volver a juntar fácilmente con un par de actos. Y el problema acá más importante, por lo menos en mi opinión, es que se sobregiran, por lo menos en un sector, se sobregiran porque no pueden explicarle a su propia base electoral qué fue lo tan terrible que hizo Kicillof para que lo traten así, para que le imputen las cosas que le imputan y para que no puedan compartir ni siquiera un armado, ni siquiera una PASO y ahora estén amenazando con romper e ir con 2 listas separadas. No lo pueden explicar. Entonces, tienen que inventar que Kicillof es antiindustria, repiten como loros, es antiindustria, es zurdo, es comunista, es antiempresa. Y mientras tanto, Kicillof, sin decir nada muy distinto de lo que viene diciendo él y la enorme mayoría del kirchnerismo en los últimos 10 años, ayer hizo un acto por el Día de las Pymes y en un minuto dejó perfectamente en claro que por lo menos esos motivos son excusas. Después puede haber otros motivos. Yo digo, hasta puede haber motivos válidos. Nadie está obligado a que te guste Kicillof como candidato. Pero decir que es antiempresa, que es antiindustria, que es pro-chino, que lo que quiere es levantar todas las barreras para dejar al país indefenso, que es lo que repiten como loros del otro lado, es lisa y llanamente una excusa, una mentira. Si no, presten la atención al gobernador. Yo creo que hay una ideología muy fuerte que viene acompañando esta política económica. Y de esa ideología tan fuerte, yo tengo para decir que está a contramano de lo que pasa en el planeta. Hoy no hay país del mundo que se pueda dar el lujo de poner en riesgo su producción nacional. No hay país en el mundo que se pueda dar el lujo de poner en riesgo su soberanía, su ciencia, su conocimiento. No hay país en el mundo. Y cuando vemos cómo están actuando, yo casi diría, este es un momento de enormes oportunidades para la Argentina. Si toma buenas decisiones, que no son de destruir su tejido productivo, industrial, que no es poner en riesgo sus capacidades científicas, tecnológicas, nucleares, satelitales, que no es poner en riesgo su universidad, su conocimiento, es todo lo contrario. En un mundo que va para otro lado, lo que nosotros tenemos que hacer es ver cómo colocar nuestras potencialidades, que tienen que ver con los recursos naturales, pero tienen que ver con los recursos naturales si esos recursos naturales le agregamos valor agregado argentino, con empresas argentinas y con trabajo argentino. Tiene que ver con la ciencia y la tecnología, si ese conocimiento le trae bienestar, desarrollo y encadenamientos productivos a nuestro país. Por eso yo creo que en este momento hay enormes oportunidades y que de una de las potencialidades más grandes que tiene la Argentina es su capacidad empresarial. Es una enorme potencialidad que tiene. ¿Qué tenemos que hacer? Plantearnos una inserción inteligente en el mundo, no destruir nuestra industria, no destruir nuestras pymes, no destruir nuestro conocimiento, nuestra capacidad científica, sino al revés. Es con los empresarios pyme argentinos que hay que construir una Argentina mejor. Es con políticas de Estado que piensen para adelante y no para atrás.
es con universidad pública, con ciencia, tecnología y con soberanía nacional. Y eso está acá y está en juego ahora. Muchísimas gracias, mucha fuerza. Yo insisto, vos podés no estar de acuerdo con el discurso de Kicillof. Yo no creo en las candidaturas naturales. No creo que Kicillof tenga por qué ser el único candidato del peronismo. Es más, celebraría que hubiera más, que hubiera otros y que tuvieran definiciones también como las del gobernador. Pero lo que no podés hacer es pelearte con él diciendo no podemos ir juntos porque es antiindustria. No podemos ir juntos porque es antisoberanía. No podemos ir juntos. No. Esa es una excusa. Y tienen que inventar estas excusas, estas discusiones absurdas, estos debates bizantinos, insisto, porque no pueden explicar por qué no apoyan, si finalmente termina siendo el candidato más robusto, alguien que tiene este discurso, que es un discurso, insisto, que no se mueve ni un milímetro de lo que ha sido el discurso histórico del kirchnerismo en los últimos años. Y me van a decir, no, bueno, que lo que pasó en el PJ cuando Quintel, no, que la fue a visitar una sola vez y estuvo menos tiempo que... Miren, todos esos son argumentos muy interesantes para discutir en una unidad básica, en la Puerta de San José, en Twitter. Pero la militancia es un nicho así, chiquitito, y muy poco representativo. Y lo dice alguien que pasó o formó parte de esos ámbitos durante buena parte de su vida, tiene amigos que militan, respeto muchísimo a la gente que milita, me parece una decisión de vida muy loable, pero las elecciones se ganan con la gente de a pie, con la gente que no conoce esos detalles, gente para la cual la única explicación posible de todo lo que está pasando es la mezquindad. Y la verdad es que es una característica muy jodida para después ir a pedir el voto. Y como no pueden explicarlo, entonces tienen que sobregirarse. Tienen que inventar una grieta que no existe, que sería una cosa así como, si estás con Axel no podés bancar a Cristina, o si la querés a Cristina no podés bancar a Axel. Y eso no existe en la gente, es absolutamente artificial. Están los que no se bancan a ninguno de los dos, que es prácticamente la mitad del país, y después está la otra mitad que estará dividida, que si hay una interna habrá que ver a quién votan, pero que te dicen, yo quiero que el próximo presidente sea Axel, pero la quiero a Cristina, pero Cristina fue la mejor presidenta que tuvimos. Eso es lo que cree la mayoría de la gente. Forzar un divorcio ahí no le va a hacer bien absolutamente a nadie, porque es artificial, porque va en contra del sentimiento de muchísimos argentinos. ¿Cuántos? No lo sé, ojalá haya una interna pronto para saberlo. Pero digo, sean adultos por un momento, dense cuenta del contexto de las cosas, como para andar jugando a quién quieres más, a tu mamá o a tu papá. Dense cuenta que no se están ampliando, que se están achicando. Y están haciendo un papel lamentable en el camino. Digo, hay que leer todos los días a gente que hace 2 años se autopercibía montonera y ahora está colgada de las tetas de un tipo que responde a la línea de la embajada, macartea a compañeros y hace menos de un mes estaba evaluando las tetas de una diputada para saber si podía ser candidata a vicepresidenta o no. No hace falta pasar el video. Pasaron en 10 años de pelearse con Mañeto a pelearse con Ari Lijalad. ¿Se dan cuenta lo ridículo que suena eso? Mírense al espejo. Y que se estén achicando en vez de ampliarse no es un problema para ustedes, que la mayoría ya tiene la vida resuelta. Es un problema para todos los argentinos, los que están esperando que alguien le ponga un freno a este gobierno que está haciendo la vida de todos más miserable, pero además está tomando las medidas necesarias para que el que venga después no pueda desarmarlo. Se llame Axel, se llame Máximo, se llame fulanito, va a necesitar unas espaldas así de grandes. Y todas estas peleitas lo único que hacen es vaciar de poder al próximo
que tenga que hacerse cargo de esa enorme responsabilidad. Nos queda 1 año y medio más, no está terminando el partido en 3 minutos. Y si perdemos las elecciones, que a este ritmo es muy probable, nos quedan 5 años más. Y todavía hay mucho para perder. Está pasando adelante de nuestras narices. Así como los primeros 2 años, y acá te lo contamos, el gobierno fue adaptando toda su estructura legal para conformar un aparato represivo postdemocrático, y hablamos de la reforma de la CIDE, de la ley antimafias, de los estatutos policiales, del protocolo antipiquetes, de la unidad de ciberpatrullaje, de la unificación de la base de datos, del ingreso de Palantir a la Argentina, el gemelo digital. 2 años para adaptar el cuerpo legal argentino, no a lo que dice su constitución, no al bienestar de su población, sino a un aparato de represión y de control postdemocrático. Pero claro, esa es la herramienta. ¿Para qué querías ese aparato? Lo estamos viendo ahora. Esta segunda tanda de reformas, el superrigi, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la reforma laboral, la reforma de la ley de tierras, la ley de sociedades, la incorporación de la Argentina a la Paxílica, etc. Bueno, es la segunda parte del mismo combo. Adaptar el sistema a la institucionalidad argentina para que deje de ser un país soberano y pase a ser un engranaje en la estrategia imperial de Estados Unidos, de Silicon Valley y del Pentágono. Miren, es todo tan obvio que hasta Feynman se da cuenta. Escúchenlo. En realidad, ese título que tiene ahora, Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, lo que esconde es la modificación de la Ley de Tierras del 2011, Mariel. De eso se trata. Y esa ley cumplía, la del 2011, con 3 requisitos, o grandes objetivos, si usted quiere. Uno era, ponía límite a la extranjerización de la tierra. O sea, no te daban el país si te lo querías comprar. Por más que venga te daban, qué sé yo, alguna extensión de tierra. Un extranjero podía venir, pero no comprarte la Patagonia como quizás quiera Elon Musk o Peter Thiel, ¿no? Porque acá, en medio de toda esta situación, ¿por qué quieren tierras? Porque hay que poner lo que se llama el hub de la inteligencia artificial, ¿no? Grandes extensiones o en grandes extensiones de tierra, monumentales centros de cómputos que tienen en sí todo lo que es el entramado de la inteligencia artificial, Willy. Así es. Ese entramado, esa estructura, necesita 2 cosas que Argentina tiene y mucho. Uno es energía y otro agua. ¿Por qué lo llevan por el frío solamente? No es por el frío, es justamente por el agua y por la energía, ¿no? Y además de grandes extensiones de tierra. Lo que protegía la ley del 2011 era la tierra de frontera también, y lo que cuidaba eran los macizos de agua dulce. No es que quieren venir a llevarse el agua, eso es una pelotudez grande como una casa. Acá el tema es la utilización del agua, ¿no? Exactamente. Porque estos monumentos o estas plantas monumentales necesitan, reitero, 2 cosas: energía y mucha agua. Cada vez que usted usa la inteligencia artificial, por ejemplo, y quiere modificar una fotito suya, bueno, eso genera gran caudal de energía y litros y litros y litros de agua, aunque usted no lo crea. Después le voy a dar los detalles porque es impresionante. Y usted dice, pero la simple fotito que yo pongo, sí, la simple fotito que usted quiere darle otra, bueno, eso genera gran cantidad de agua. La Patagonia, los glaciares, el agua de corriente, la Antártida, vienen por eso. Ahora, algún límite tiene que haber. Me parece. No era Pesky. No era Pesky, era Feynman diciendo vienen por la Patagonia, por los glaciares, por la Antártida. Algún límite hay que ponerle. Se da cuenta hasta Feynman de todo esto. Mientras los que no armaron quilombo cuando la tocaron a Cristina y no están armando quilombo ahora, mientras están entregando el país, van y le hacen quilombo al peronista con mayor responsabilidad institucional que hay en el país. Como si la gente no fuera a mirar cómo se está gobernando la provincia de Buenos Aires
cuando tenga que ir a votar el año que viene, esté o no Kicillof en la boleta, de la misma forma que la gente se acordó de cómo gobernó Alberto Fernández, aunque no estaba en la boleta en el 2023. Para terminar y abrir la conversación acá con mis compañeros, quiero escuchar un fragmento de un discurso que dio Cristina hace 3 años en la Universidad de Río Negro, donde advertía sobre cuál era para ella uno de los riesgos más importantes que se corrían en aquel proceso político. Vamos a necesitar que los dirigentes políticos en la Argentina estén unidos todos juntos frente a nuestro principal desafío, que va a ser revisar ese acuerdo para que necesariamente, no para no pagar, sino para que nos dejen crecer, para que nos dejen crecer. Entonces, es imprescindible el cambio de actitud, que no pasa por darle la razón en cuestiones que seguramente no nos vamos a poner de acuerdo, pero sí en esto, en lo fundamental, en el eje. Después la gente votará si le gusta cómo le paga el sueldo uno, cómo le gusta la tarifa del otro, pero ponernos de acuerdo en esto. Porque si no nos ponemos de acuerdo en esto, podremos tener 20 vacas muertas, 80.000 toneladas de litio, pero nos van a seguir faltando los dólares. Y fundamentalmente, y este es mi gran temor para finalizar la charla, porque es el fin de la exposición, le tengo mucho temor a la fragmentación política. ¿Qué es la fragmentación política? Miremos un poquito en la región, miremos un poquito en Latinoamérica. En el año 2011, 2 partidos políticos en Perú, en las elecciones, tenían el 65% de las elecciones. Hoy, para juntar el 50% de los parlamentarios en el Parlamento se necesitan 5 partidos políticos. Ningún candidato llega a más del 20%, lo mismo pasó en Ecuador. La fragmentación del poder político, la fragmentación de la política, porque la gente se la agarra con la política y piensa además que viene uno, promete una cosa, viene el otro, y vamos así, y la gente sigue convencida que los políticos son los malos. No, los modelos económicos son los que causan. Y fíjense una cosa, en Perú tienen el Banco Central rebosante de dólares, exportaciones mineras por más de 50.000 millones de dólares, algo que también vamos a tener nosotros que abordar seriamente. Podemos tener mucha mejor performance que la que hoy tenemos. Chile exporta 40.000 millones de dólares por año, 50 en minerales nada más, y la cordillera es la misma de un lado y del otro. Es más, creo que la beta, si la hay, tiene que extenderse un poco más, que tenemos más territorio. Ustedes vieron que Chile es muy angostito. Entonces creo, con todo respeto, pero es angosto, con todo respeto, pero esto es lo que quiero decirles. Y esto era el motivo de esta exposición o clase magistral con motivo del honoris causa. Aportar ideas y discusiones. No podemos seguir en un debate tan chato y tan mediocre y tan manejados de los medios de comunicación. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Hubo otro discurso de Cristina unos meses antes donde hablaba del otro problema, que era la insatisfacción democrática, ¿no? La fragmentación política y la insatisfacción democrática. Y decía, y con razón, cuando hay insatisfacción democrática la gente mira a los 3 poderes en busca de una respuesta. La verdad es que hoy los 3 poderes le están fallando a la gente. No solo en resolver sus problemas de fondo, la economía, sino en algo tan sencillo como remover a un jefe de gabinete chorro que no tiene ningún tipo de linaje, de poder, de padrinazgo. Y el presidente no lo toca, el Congreso tampoco se hace valer, el Poder Judicial avanza, retrocede, especula con la investigación en base a sus conveniencias. Y la verdad es que no podemos esperar que este oficialismo se muestre cerca de la sociedad, de una sociedad que desprecia o que ve como un obstáculo, menos podemos esperar que lo haga la casta judicial. Entonces recae sobre la oposición la responsabilidad de seguir manteniendo viva esa llama democrática, porque si no,
Cuando todo esto termine, va a venir un tipo que en vez de decir prendamos fuego el Banco Central, va a decir prendamos fuego el Congreso y va a ganar la elección. Y la gente va a decir, sí, total no sirve para nada. Si las leyes que hace el Congreso, el gobierno no las cumple. Si tienen que controlar al jefe de gabinete y no lo pueden controlar. Si no controlan el presupuesto, no controlan el ingreso de tropas. Pongamos un shopping ahí. Insisto, si creen que lo peor que nos puede pasar es Milei, entonces no están prestando suficiente atención. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Hola. ¿Cómo va? Bien. ¿Sorprendido todavía por Feynman? No, cero sorprendido, ¿no? Porque